Chicos, buenos días, ¿cómo están? Los saluda el profesor Richard y vamos a continuar ahora en las clases virtuales del curso de física con el tema movimiento parabólico. A ver, el movimiento parabólico es una aproximación a casos reales, ¿ya? Como por ejemplo el lanzamiento de jabalina, el salto de largo, el movimiento de una pelota de béisbol, el disparo de un proyectil desde un cañón, etcétera, ¿no? Todos estos ejemplos que hemos dado son aproximadamente es el estudio del movimiento parabólico, ¿ya? Como se habrán dado cuenta, son innumerables las situaciones que se asemejan a un movimiento con trayectoria parabólica, ¿ya? Galileo demostró que el movimiento parabólico debido a la gravedad es un movimiento compuesto por otros dos movimientos, uno horizontal y otro vertical, ¿ya? O sea, es un movimiento compuesto. Tiene dos partes, así veamos las dos partes en sus respectivos ejes, ¿ya? Dice, descubrió que el movimiento horizontal se desarrolla siempre como un MRU y el movimiento vertical como un movimiento de caída libre, con aceleración igual a g igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces lo que vamos a analizar acá es que el movimiento parabólico es la composición o el resultado de la interacción de dos movimientos simultáneos, un movimiento horizontal llamado MRU y un movimiento vertical de caída libre MVCL, ¿ya? Ahora, la suma de estos dos movimientos o la unión de estos dos movimientos me va a resultar el movimiento parabólico. Ahora, pero ¿quién va a ser el MRU? ¿Dónde se va a aplicar este movimiento? Este movimiento se va a aplicar en el eje X y el movimiento vertical de caída libre se va a aplicar para el eje Y. Ya lo vamos a ver más adelante, pero eso en resumen, esto es el movimiento parabólico, ¿no? Es el resultado de la unión del MRU con caída libre, ¿no? A ver, pasamos por acá y vamos a ver el tiro semiparabólico, o también llamado movimiento semiparabólico o la semiparábola. Acá tenemos un cuerpo, un móvil, que es lanzado, mira, con una velocidad v sub x de manera horizontal de una altura, ¿no es cierto? Desde una altura. Y este cuerpo, al ser lanzado de manera horizontal desde una altura, lo que va a ocasionar es lo siguiente, que el cuerpo empieza a descender por la fuerza de gravedad G, ¿no? Por la gravedad, perdón, la aceleración de la gravedad, y va a empezar a descender hasta llegar al piso. Pero como ha tenido una velocidad horizontal, no es que desciende de manera vertical como en caída libre, sino va a tener un desplazamiento en el eje X. Y eso quiere decir que va a hacer una curva hasta que lleguen al piso en este punto, ¿ya? Por lo tanto va a tener un desplazamiento horizontal y una altura también que ha recorrido, ¿no? La velocidad X, que es en el eje X, velocidad X siempre va a ser constante en cada punto de su trayectoria. Ya, su trayectoria es esta línea curva, esa es la trayectoria, ¿no? Lo que ha recorrido el cuerpo, ¿ya? Entonces podemos sacar de la figura, primero, que la gravedad hace que el cuerpo descienda. Otro, va a tener un desplazamiento horizontal desde la altura que se lanzó, ¿no? Y va a tener que la velocidad en el eje X va a ser constante en cualquier punto de su trayectoria, ¿ya? Ahora, una cosa más, como el cuerpo se lanza de manera horizontal en el punto A, su velocidad Y va a ser 0. ¿Ya? Acá no tiene velocidad en el eje Y, solamente velocidad en el eje X, porque se lanza de manera horizontal, ¿ya? Ese es un tiro semiparabólico, ¿ya? Y todo lo que te he explicado está acá, ¿ya? En este texto, ¿ya? Ahora, pasamos por acá. Este sería el eje Y de color naranja y el eje X sería el color azul, ¿ya? Vamos a analizar. En el eje X, que se da de color azul, va a ser MRU, o sea, solamente MRU, que era lo que se considera que la velocidad es constante, ¿no? Y en el eje Y se aplica lo que es caída libre, en este caso las ecuaciones de caída libre que hemos visto. Ahora, pero en este caso particular, que es un movimiento semiparabólico, se puede aplicar las siguientes ecuaciones. Dice, todos los tiros semiparabólicos causados por la gravedad se resuelven con las siguientes ecuaciones. Primero, el movimiento vertical H, o sea, la altura, H va a ser altura, se puede calcular simplemente con la siguiente ecuación, 1/2 de g por tiempo al cuadrado. O sea que la altura es 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado, solamente cuando sea un tiro semiparabólico. Y cuando el movimiento horizontal lo podemos calcular como d minúscula igual a bx por t, o sea, b sub x por e, o sea, la velocidad en el eje x por el tiempo. Ya tenemos estas dos ecuaciones que se aplican a este caso de movimiento, que es semiparabólico, ¿ya? Pasamos por acá, ahora vamos a analizar el tiro parabólico, o sea, sería la parábola completa. Tenemos este esquema donde vamos a entender qué es lo que sucede. Primero, en el punto A tenemos una velocidad que está por acá, esta velocidad B, ya por aquí que se lanza el proyectil,
con esa velocidad v y con un ángulo de inclinación θ respecto al eje x. Ya, se lanza y por lo tanto va a tener una parábola. Su trayectoria va a ser justo esas líneas punteadas que es en forma de parábola. Se lanza desde el piso y vuelve a llegar al piso. Pero como se lanza con una velocidad en diagonal, ¿no? En una velocidad en diagonal, entonces esto ocurre que se genera una curva, ¿no? Que se le va a llamar parábola, ¿no? Por eso se le dice tiro parabólico. Ahora, esta velocidad se tiene que descomponer en el eje X y en el eje Y. Ya vamos a ver cómo se descompone, cómo se calcula. Ahora, la velocidad, por ejemplo, mientras transcurra el tiempo, va a variar en su dirección. La velocidad va a tener diferentes direcciones, ¿ya? Pero justo, ¿qué ocurre cuando llega al punto máximo? En su altura máxima. El punto máximo significa cuando el cuerpo ya empieza, está subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo hasta que se llega a un punto máximo, y justo en este punto de quiebre o punto de inflexión empieza a descender. Entonces acá se le llama la altura máxima. Justo en ese instante la velocidad en el eje Y va a ser 0, ¿ya? O sea, siempre que un cuerpo llegue a su posición de altura máxima, su velocidad en el eje Y es 0. Pero la velocidad en el eje X siempre va a ser la misma, constante, mira, v sub x, v sub x, v sub x. ¿Por qué? Porque hemos dicho que en el eje X se cumple MRU, y el MRU que me indica que la velocidad es constante, ¿ya? Ahora sí, vemos que acá hay un desplazamiento de acá, ¿no? Entonces, todo este análisis lo vamos a hacer, ¿ya? Vamos a ver por acá, mira. Acá dice que en el punto A las componentes de la velocidad son, a ver, ¿cuál era el punto A? El inicio, ¿no? Justo por donde se lanza el cuerpo, ¿no? Mira, para hallar justo las componentes, justo el Vx y el V sub y, vamos a hallar V sub x y V sub y. Para hallar V sub x se trabaja en el eje X y se calcula de esta manera, que es igual a la velocidad por el coseno del ángulo. ¿Ya? Acá tenemos, mira, esta velocidad en diagonal, ¿no es cierto? Y yo quiero hallar V sub x. Entonces digo, V sub x va a ser la velocidad en diagonal por el coseno del ángulo, el arco, ¿no es cierto? Ahora, la distancia de, si me dicen hallar la distancia en 10 segundos, 3 segundos, no sé, lo que me pidan. Entonces quiero hallar esa distancia horizontal, entonces pongo la distancia sería la velocidad sub x por el tiempo. Ya tenemos acá donde v sub x es velocidad en el eje x de la distancia y t es el tiempo en segundos, ¿no? En el eje y, como te dije, en el eje x es MRU y en el eje y era caída libre. Entonces se tienen que utilizar las ecuaciones de caída libre. Pero antes de eso, primero tenemos que descomponer esta velocidad y hallar su velocidad y, que sería esta que está acá a la izquierda en la forma vertical, ¿no? Esta velocidad sub y, ¿cómo se calcula? Va a ser igual a la velocidad en diagonal por el seno del ángulo. Entonces recuerda eso. V sub x es velocidad por coseno y V sub y velocidad por el seno, ¿ya? Ahora, teniendo ese valores, voy a utilizar estas ecuaciones de caída libre. Las ecuaciones son 4. En este caso, lo único que va a variar es que se va a poner todas estas ecuaciones que son de caída libre, solamente se trabajan en qué eje, en el eje Y, de manera vertical, ya no en el eje X, ¿eh? Olvida eso. Todo en el eje Y. Por eso le he puesto acá velocidad final Y igual a velocidad inicial Y más menos G por T. Esa es la fórmula de la velocidad final, ¿no? Y la altura, por ejemplo, H igual a velocidad inicial Y más velocidad final Y sobre 2 por el tiempo. La siguiente ecuación sería velocidad final Y al cuadrado igual a velocidad inicial Y al cuadrado más menos 2G por H. Y la altura sería velocidad inicial Y por tiempo más menos un medio de G por tiempo al cuadrado, ¿no? Recuerda acá que la velocidad Y es velocidad en el eje Y, velocidad FY, velocidad final en el eje Y, velocidad 0Y, velocidad inicial en el eje Y, H la altura, T el tiempo y G la gravedad, que vale 10 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Entonces estas ecuaciones, donde hay más trabajo, digamos que es un poquito más trabajoso, sería en el eje Y, ¿no? Cuando analizamos el eje Y, ¿no? Porque hay más ecuaciones y hay que entender un poco más, ¿no? Pasamos a los ejercicios para poder entender mejor esto. Mira, me dice, se lanza un cuerpo con rapidez de 50 metros por segundo, calcula el tiempo de subida. El tiempo de subida significa la trayectoria del cuerpo hasta que llega a su altura máxima, porque de ahí empieza su bajada, ¿no? Es el punto de inflexión. Llega a su altura máxima y ahí empieza a descender. Ya no está de subida, sino estaría de bajada. Entonces tenemos que hallar el tiempo hasta que llega a su altura máxima. Ya, este es el gráfico que me dan. El cuerpo es lanzado con 50 metros por segundo formando un ángulo de 37 grados. ¿Ya? Entonces lo primero que hacemos es descomponer la velocidad. La velocidad es 50 metros por segundo, ¿no? Acá está, mira el gráfico. Y hallamos en el eje Y velocidad sub Y y en el eje X velocidad sub X, ¿no? Y vamos a calcular primero la velocidad en el eje
X, que sería de esta manera, mira. La velocidad en el eje X sería ¿quién? Mira, la velocidad B por el coseno del ángulo. ¿Pero quién es la velocidad B? 50, ¿no? Y el coseno del ángulo sería coseno de 37. Entonces me quedaría 50, coseno de 37 es 4 quintos, entonces sería 50 por 4 quintos igual a 40 metros por segundo. Ya tengo la velocidad en el eje X. Ahora, ¿por qué coseno de 37 es 4 quintos? Bueno, eso ya es trigonometría. Tienes que investigar si no te han enseñado, pero yo creo que ya lo sabes porque ese tema también ya lo hemos visto anteriormente. ¿Ya? Así que tienes que, si no recuerdas cómo hallar el coseno de 37, buscar en internet triángulos notables. ¿Ya? Ahora, hallamos la velocidad en el eje Y de la misma manera, pero en este caso ya no va a ser por el coseno, sino sería por el seno. ¿Ya? Por el seno sería. ¿Está bien? Entonces sería acá el valor de 50 por seno de 37. Entonces 50 por 3 quintos, porque 3 quintos es seno de 37. ¿Ya? Multiplicamos acá, sacamos quinta y quinta, me queda 10 por 3, 30. Tengo la velocidad en el eje Y. Ya tengo ambas velocidades y yo voy a trabajar con esas dos porque las ecuaciones son con estas velocidades, no con la velocidad en diagonal. Ahora, para calcular el tiempo de subida tenemos que analizar en qué eje, en el eje Y, pues, porque el tiempo de subida se trabaja justo en el eje Y, ¿no? Hasta llegar a su altura máxima. Pero ¿qué ocurría? Como es el tiempo de subida, te dije que es hasta llegar a su altura máxima, pero cuando llega a su altura máxima ya hemos visto en teoría que su velocidad en el eje Y es 0. Entonces, si su velocidad en el eje Y es 0 en su altura máxima, entonces tengo que analizar de esa manera. Mira, el cuerpo empieza a ascender en forma curva, parabólica, y llega hasta el punto B. Le he puesto acá el punto A y le he puesto punto B. Empieza a ascender y se llega hasta este punto. Y justo en este punto su velocidad en el eje Y es 0. Pero inicialmente, ¿cuánto era en el eje Y? Habíamos calculado que la velocidad Y era 30. Acá era 30. Entonces podemos aplicar la siguiente ecuación, mira. Podemos aplicar la siguiente ecuación. Velocidad final Y es igual a velocidad inicial Y menos G por tiempo. ¿Por qué menos? Porque está de subida. Importante eso. Cada vez que las ecuaciones, ya, y hemos visto acá, estas ecuaciones tienen dos signos, más y menos. Más, menos, más, menos. ¿Cuándo se utiliza más? Cuando el cuerpo cae, desciende, baja. Y cuando se aplica menos, cuando el cuerpo sube o cuando asciende, ¿ya? Y en este caso, yo estoy analizando el cuerpo cuando está subiendo, porque es el tiempo de subida. Por lo tanto, pongo signo menos. Entonces reemplazo los valores y sería ahí. Mira, la velocidad final sería en el punto B. ¿Cuánto vale? 0. La velocidad inicial en el eje Y es 30, menos 10, que es la gravedad, y T, que sería el tiempo, ¿no? Que es lo que voy a calcular, el tiempo de subida. Por lo tanto, me quedaría 10T igual a 30. Y finalmente tendría ya el valor del tiempo. En este caso, ¿cuánto valdría? El valor de 3 segundos, ¿no? 30 entre 10. Y eso es lo que me piden calcular en este problema, ¿no? En este ejercicio me piden hallar el tiempo de subida, ¿no? Entonces lo que hemos hecho, primero descomponemos la velocidad en sus ejes X y Y luego analizamos la subida hasta que llega a su velocidad 0 en el eje Y, ¿no? Esa es la velocidad de subida. Por ejemplo, esta velocidad en el eje X siempre va a ser 40. Eso no cambia. Esto siempre va a ser 40. Tanto en el punto A como en el punto B. Acuérdate que la velocidad en el eje X no cambia. Porque ahí hay un MRU y un MRU la velocidad es constante. ¿Está bien? Seguimos entonces. A ver, este problema me dice, se lanza un cuerpo con una velocidad de módulo 40 metros por segundo, tal como se muestra en el gráfico. Calcule su alcance horizontal L. ¿Ya? Acá tenemos el esquema, es un movimiento parabólico. Se lanza con la velocidad de 40 metros por segundo, formando un ángulo de 30 grados respecto a la horizontal, ¿no? Me piden hallar el valor de L, ¿no? Que sería su desplazamiento, ¿no? Su distancia horizontal, ¿no? La gravedad siempre aplicándose abajo, G, que vale 10 metros por segundo al cuadrado. A ver, vamos a analizar el problema. Primero, siempre que te den un movimiento parabólico, siempre te van a dar la velocidad en diagonal. ¿Y qué tienes que hacer? Lo primer paso siempre es descomponer la velocidad, ¿ya? Mira, acá tenemos el esquema, ¿ya? Yo lo he vuelto a copiar y le he puesto algunas cositas. Primero, mira, le hemos puesto acá la velocidad Y y la velocidad X, ¿no? Que vamos a calcular. A este punto inicial le hemos llamado A, y el punto justo en su altura máxima, justo en la mitad del movimiento, le hemos puesto el punto B. Y recuerda que en este punto, justo cuando empieza a descender el cuerpo, su velocidad en el eje Y, ¿cuánto vale? 0. ¿Ya? La velocidad Y no es la velocidad total, por si acaso.
Ya estamos hablando de la velocidad y nada más, ¿ya? Entonces ya hemos puesto esos datos que ya se conocían por la teoría, ¿no? Ahora, vamos a hallar el valor de Bx y B de Y, ¿no? Sabemos que la velocidad es 40, la velocidad con que se lanzó, pero podemos hallar la velocidad en ambos ejes, ¿no? Y lo hallamos primero a la velocidad en el eje X, que sería igual a ¿quién? A la velocidad B por el coseno del ángulo, 40 por coseno de 30. Sería 40 por raíz de 3 entre 2, ¿no? Y el valor sería 40 por raíz de 3 entre 2, sería 20 por raíz de 3 metros por segundo. Ya tengo la velocidad en el eje X. No importa que salga raíz, dejémoslo ahí nomás, ¿ya? No hay problema. Ahora la velocidad en el eje Y, que sería velocidad por el seno del ángulo, ¿no? En este caso, seno de 30, ¿no? 40 por seno de 30, el seno de 30 es un medio, sería 40 entre 2, 20, o sea 20 metros por segundo. Y te recalco acá que porque el coseno de 30 es raíz de 3 entre 2 y seno de 30 es un medio, eso viene de triángulos notables, hay que recordar, triángulo de 30, 60, 37, 53, 45, 45, eso es trigonometría y tienen que ustedes repasar, ¿ya? Y si no, infórmense y busquen en internet, ¿ya? Todo está en internet, ¿ya? Pero esto ya lo deben saber, ¿ya? Esto yo les he explicado ya hace 2 años seguidos, ¿ya? Así que ustedes tienen que saber esto. Muy aparte que llevan el curso de trigonometría y también ya tienen una relación, conocen estos temas, ¿ya? Seguimos entonces. Tenemos que hallar el tiempo total, ¿ya? Claro, porque mira, si yo quiero hallar L, tengo que hallar todo el tiempo, ¿no? Que duró toda su trayectoria, desde su inicio hasta su final. Pero podemos hacer lo siguiente, mira. Recuerda que el tiempo total aquí es igual al tiempo de subida más el tiempo de bajada. Pero cuando sube, sube hasta el punto B. Y del punto B hasta el piso ya empieza a descender, baja. Y hemos dicho que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada en caída libre. Y es lo mismo se cumple acá. Entonces podemos decir que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada, ¿no? Entonces podemos hallar el tiempo de subida de esta manera, mira. Decimos en el eje Y, ¿no? Porque para hallar el tiempo de subida trabajamos en el eje Y. ¿Con qué ecuación? Con la siguiente, mira. Velocidad final en el eje Y es igual a velocidad inicial Y en el eje Y menos G por tiempo, ¿no? A ver, pero ¿quién sería la velocidad final en la subida? Porque estamos trabajando en el tramo AB, ¿eh? En el tramo AB, de A hasta B, ¿no? ¿Cuál es su velocidad final? 0 en el eje Y. Y la velocidad inicial en el eje Y, ¿cuánto era? Le hemos calculado 20, ¿no? Entonces ponemos nuestros datos ahí. Sería 0 igual a 20 menos 10, que es la gravedad, por el tiempo. Y por lo tanto yo obtendría el valor del tiempo, que valdría ¿cuánto? 2 segundos. Pero este tiempo que he hallado, ¿cuál es? Es solamente el tiempo de subida. Me falta ya el tiempo de bajada. Pero ya hemos dicho que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Si el tiempo de subida es 2 segundos, ¿cuánto será el tiempo de bajada? También 2 segundos. Entonces el tiempo total es la suma del tiempo de subida más el tiempo de bajada. Por lo tanto, ¿cuánto será? 2 más 2 será 4 segundos. Ya tengo el tiempo total. Tengo el tiempo total, significa desde el punto A, desde donde se lanza hasta cuando llega a caer nuevamente al piso, ¿no? Y para hallar la longitud L, ¿qué fórmula voy a aplicar? Como L se encuentra en el eje X, ¿no es cierto? Este es el eje X horizontal, entonces tengo que aplicar las fórmulas del eje X. Y en el eje X tengo la siguiente ecuación, que es la velocidad X por el tiempo. Esa es la distancia. Velocidad X por el tiempo. Entonces reemplazo en mis valores y pondría, ¿no? Velocidad X vale ¿cuánto? Hemos calculado 20 raíz de 3. Y el tiempo sería el tiempo total. Ojo, acá sería el tiempo total, ¿no? No el tiempo que es 2 segundos, sino el tiempo total. Porque estoy hallando L, que sería todo el tiempo, tanto la subida como la bajada. Entonces sería por 4. Resolvemos ahí y el valor de L sería 80, porque se multiplica 20 por 4, 80 raíz de 3 metros, ¿no? Y esa sería mi respuesta al problema, ¿ya? 80 por raíz de 3 metros. Pasamos al ejercicio 3 y me dice: del movimiento parabólico que se muestra se sabe que el tiempo de vuelo es 10 segundos, calcule la altura máxima que alcanza el móvil. Ya, tenemos acá un esquema y me piden hallar la altura máxima que alcanza el móvil, o sea, justo cuando su velocidad en el eje Y es 0. Siempre que te digan altura máxima, a mi velocidad Y, 0 en ese punto. Le llamo al punto B la altura máxima, el punto de lanzamiento A y el punto que vuelve a caer el piso, el punto final C. Ya. Recordamos lo siguiente: el tiempo de vuelo o tiempo total es igual a la suma del tiempo de subida más el tiempo de bajada, ¿no? Tal como el problema anterior. Ahora, mira lo que dice acá. Se sabe que el tiempo de vuelo es 10 segundos. Entonces, si el tiempo de vuelo es 10 segundos, entonces yo puedo decir que 10 es igual a 2 veces el tiempo, ¿no? El tiempo de subida. Claro, porque
estos son iguales. Tiempo de subida es igual a tiempo de bajada. Podemos decir que acá, que esto sea igual a un t, ¿no? Igual a un t, ¿no? T minúscula. Y por lo tanto, entonces acá tendríamos que 10 es igual a 2t, ¿no? Porque como son iguales sería t y t, 2t, ¿no? Y de esta ecuación hay el valor de t, que sería 5 segundos. Entonces ya tengo cuánto es el tiempo de subida, 5 segundos. Trabajo en el eje Y. ¿Y qué fórmula aplico en el eje Y? La fórmula de la altura, ¿no? La fórmula de la altura. Pero, ¿no es cierto? La altura que va a ser igual a la velocidad inicial en el eje Y. La velocidad inicial en el eje Y, ¿no es cierto? La velocidad inicial en el eje Y. Multiplicado por el tiempo, más un medio de g por el tiempo al cuadrado. A ver, ¿se coloca con signo más o se coloca con signo menos? A ver, ¿cómo analizamos ahí? Mira, no tengo la velocidad de lanzamiento ahorita, ¿no es cierto? No tengo la velocidad de lanzamiento, entonces no podría aplicar con signo menos. Entonces, ¿qué es lo que voy a analizar? Mira, observa esta parte, mira. Voy a analizar en el tramo BC, que significa en la bajada. Ya, en el tramo de bajada voy a analizar. ¿Cuál es el tramo de bajada? ¿De A hacia B o de B hacia C? Obviamente de B hasta C. De B hasta C es la bajada. Y puedo analizar eso sí, porque conozco también el tiempo de bajada, que también vale 5. Porque si el tiempo de subida es 5, el tiempo de bajada también es 5. Ah, ya. ¿Y se puede aplicar la ecuación de altura? Sí, puedo hallar esta altura, ¿no? Que es la altura máxima. Justo de B hasta C voy a hallar la altura que recorre. A ver, ¿cuál sería mi velocidad inicial de B hacia C? Sería la velocidad Y. En este caso la velocidad Y vale 0. Entonces pongo ahí, ¿no? Ah, y obviamente estoy poniendo el signo más porque está de bajada, ¿no? Se colocó el valor. Si la velocidad Y en el eje, perdón, la velocidad inicial Y es 0, entonces sería 0 por t, todo este término se elimina, ¿no? Todo este término se elimina, ya no va a estar, desaparece este término, listo, se va y me queda solamente un medio de g tiempo al cuadrado, ¿no? G siempre es 10 y el tiempo, ¿cuánto has dicho? El tiempo de bajada es 5, igual el tiempo de subida, ¿no? Entonces sería 5 al cuadrado, ¿no? Reemplazamos, sería 5 por 5 al cuadrado, que es 25, y mi respuesta sería el valor de 125 metros. Ese sería el valor de la altura máxima, ¿ya? No me dieron la velocidad de lanzamiento, pero no fue necesario porque nosotros sabíamos que la velocidad en la altura máxima, la velocidad Y es 0, ¿no? Y eso nos sirvió para poder calcular la altura, ¿no? Y esta parte teórica también, ¿no? Recuerden esto, el tiempo de vuelo es igual al tiempo de subida más tiempo de bajada, pero el tiempo de subida siempre es igual al tiempo de bajada, ¿no? Por lo tanto, nos daban el tiempo de vuelo y con ese tiempo de vuelo calculamos el tiempo de subida, que es igual al tiempo de bajada, ¿no? Y lo hemos trabajado en el eje Y, en el tramo BC. Por eso es importante ponerle puntos a tu problema para poder analizar, ¿ya? Y he puesto A, B y C. Si no hay datos en la subida, entonces analizamos en la bajada, ¿ya? Pasamos al problema 4. Me dice, si lanzamos desde un piso horizontal un objeto con una velocidad de módulo 100 metros por segundo y formando 37 grados con la horizontal, calcula lo siguiente. Tenemos que hallar el tiempo de subida, el tiempo de vuelo, el alcance horizontal y la altura máxima. 4 preguntas en 1. A ver, no me dan esquema acá, no me dan gráfico. Yo he hecho el gráfico y acá está. Mira, ¿cómo hago el gráfico? Me dice que se lanza desde el piso horizontal, y acá está. Se lanza un cuerpo desde el piso horizontal con una velocidad de 100 metros por segundo. Acá está, mira, se lanza con una fuerza en diagonal de 100 metros por segundo y formando 37 grados con la horizontal. Acá está su ángulo, 37 grados. Entonces, ese es todo el gráfico, pero yo ya le he puesto acá su componente Y de la velocidad y su componente X de la velocidad. Le he llamado a este punto de lanzamiento al punto inicial A, al punto en su altura máxima B y al punto final C. Si este es el punto donde está su altura máxima, B es el punto donde está su altura máxima, su velocidad Y, ¿cuánto vale? 0, ¿no? Eso siempre tienes que colocarlo. Es un dato que no te dan, tú ya sabes que acá es 0 su velocidad en el eje Y. Esto sería su distancia, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hallar acá? Primero el tiempo de subida de A hasta B, luego el tiempo de vuelo que sería desde A hasta C, ¿no? Todo, ¿no? Luego el alcance horizontal, que en este caso sería D, y la altura máxima, que sería la altura en el punto B, ¿no? ¿Cuánto es su altura en el punto B? A ver, empezamos. Primero, para el tiempo de subida en el eje Y, voy a analizar el tramo de subida nada más, ¿no? Y el tramo de subida analizo con esta ecuación. Velocidad final Y igual a velocidad inicial Y menos G por T. ¿Cierto o no? Ya. Para lo cual, ¿no es cierto?
primero tenemos que hallar el valor de la velocidad y y x, ¿no? Mira cómo lo hallo. Mira, acá tengo el valor de bx, sería el siguiente. Velocidad por el coseno del ángulo. 100 por coseno de 37 sería 100 por 4 quintos. Y tengo valor de velocidad x. Y ahora la velocidad y sería la velocidad por el seno de 37. 100 por 3 quintos, ¿no? Y resolvemos y tenemos que ver y vale 60 metros por segundo. Ya, con este valor de b de x y b de y, voy a las ecuaciones, ¿no? Voy a las ecuaciones que están acá. Y reemplazo, ¿no? Ya sabemos que la velocidad inicial y es 60, ¿no? Y la velocidad final y es 0, desde A hasta B, ¿no? Entonces reemplazo mis datos y sería lo siguiente, mira. 0 igual a 60 menos 10 por t. 10 es la gravedad, ¿no? Resolvemos y tenemos ya el valor del tiempo, ¿no? El tiempo de subida en este caso, ¿no? ¿Cuánto sería el tiempo de subida? 6 segundos. Pero recuerda que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada, ¿no? Y el tiempo de vuelo es la suma del tiempo de subida más el tiempo de bajada. Entonces, si es lo mismo, entonces también vale el tiempo de bajada 6. Por lo tanto, reemplazo mi valor y tendría como respuesta el valor de 12 segundos el tiempo de vuelo. Entonces ya encontré dos respuestas, ¿no? El tiempo de subida es 6 segundos y el tiempo de vuelo sería 12 segundos. ¿Está bien? Vamos a hallar ahora el alcance horizontal y luego la altura máxima. Para hallar el alcance horizontal siempre se trabaja en el eje X. Y en el eje X tenemos la siguiente ecuación, que la distancia es igual a la velocidad X por el tiempo. La velocidad X ya lo conocemos, vale 80, lo hemos calculado, mira, 80 velocidad X. La velocidad X nunca cambia durante la trayectoria, no sería 80. Por el tiempo. ¿Pero qué tiempo? Mira, recuerda, me piden hallar la distancia, el alcance horizontal, o sea, D, todo, desde el punto A hasta C, o sea, ¿cuánto tiempo transcurre desde A hasta C? Sería el tiempo de vuelo, que en este caso, ¿cuánto era? 12 segundos, por eso he puesto 80 por 12. Y entonces mi respuesta sería 80 por 12, 960 metros. Y ya hemos encontrado el alcance horizontal. Tenemos ya tres preguntas, faltaría hallar la altura máxima. Para hallar la altura máxima, entonces, ¿dónde tengo que trabajar? ¿En qué eje? En el eje Y, ¿no? Y en el tramo de bajada voy a trabajar. Puedo trabajar también en el tramo de subida, si es que tuviera datos, o en el tramo de bajada, donde más me convenga, ¿no? Ya vamos a trabajar en el tramo de bajada, tal como lo hicimos en el problema anterior, o sea, desde el punto B hasta el punto C. ¿Ya? Y aplicamos ¿qué ecuación? La ecuación de la altura, ¿no? Altura es igual a velocidad inicial y por el tiempo más un medio de g tiempo al cuadrado. ¿Cuál es la diferencia de trabajar en la bajada y en la subida? Importante, escúchame esto por favor. Si trabajas en el tramo de bajada, el signo va a ser más. Si trabajas en la subida, el signo va a ser menos. ¿Está bien? Entonces, como hago en la bajada, trabajo con signo más, ¿ya? Reemplazo los valores, sería el siguiente, mira. La velocidad inicial, ¿ya? La velocidad inicial es 0 en este tramo. En el tramo de bajada, a ver, recordemos el gráfico, mira. El de bajada sería desde B hasta C, ¿no? Y efectivamente la velocidad inicial es 0, ¿no? Entonces me quedaría un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Pero el tiempo de bajada es la mitad del tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo es 12, el tiempo de bajada es 6. Entonces sería un medio de 10 por 6 al cuadrado. Resolvemos esto, me quedaría 5 por 36. Y mi respuesta sería ¿cuánto? 180 metros. Pero esa altura que estoy hallando es la altura máxima, porque justo es en el punto B. Y entonces ya tendría mi última respuesta, ¿no? Bueno, eso sería toda la clase de hoy, chicos, el movimiento parabólico. ¿Ya? Gracias por su atención. Les dejo una actividad como siempre. Cuídense. Hasta la próxima.